Testing, testing, testing. 1, 2. Can you hear me? Okay, now. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gente de Platiquemos Entre Padres, les queremos dar la bienvenida una vez más a este su podcast Platiquemos Entre Padres, en donde hablamos de muchos temas relacionados a la crianza, al bienestar de nuestros hijos, a nuestro bienestar como padres. El día de hoy estoy aquí con una amiga muy querida. Que he decidido invitar al podcast y gracias a Dios me dijo que sí, porque tiene mucho conocimiento, tiene mucho amor por la comunidad latina y tiene mucho que ofrecer. Entonces, muchísimas gracias por decir que sí. Ella se llama Ivette Donne, es mexicana, es psicóloga de la Universidad de Washington y ahorita su labor se centra mucho en enfocarse en la prevención y el manejo de crisis en salud mental. A largo, mediano, corto plazo, especialmente en el lado infantil y juvenil. Entonces, ella viene el día de hoy justamente a hablarnos de eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ivette, por hacerte el tiempo. Sabemos que eres una mujer muy ocupada con muchas cosas que hacer, pero muchas gracias por hacerte un espacio para venir a hablar a este podcast. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre me gusta, yo sé que Ivette, aquí en la comunidad de Washington tú eres súper famosísima, pero bueno, para las personas que nos estén escuchando que todavía no tengan el privilegio de conocerte, cuéntanos un poquito quién eres. Claro, pues mi nombre es Ivette. Trabajo como psicóloga en el área de Pierce County. También me di a conocer un poco porque por un tiempo tuve una organización que se dedicaba a promover el deporte y el bienestar en la comunidad hispanohablante. Y tengo un programa de radio en Beta Radio Universal que antes hablaba como del bienestar en general y ahorita lo hemos modificado a hablar precisamente de salud mental para desmitificar muchas cosas que escuchamos en línea y para también hablar de pues la veracidad de las fuentes y hablar de cómo y por dónde empezar a manejar ciertos aspectos de la salud mental. Qué interesante, muchísimas gracias por eso y por traer como estos temas tan necesarios, sobre todo en la comunidad latina, sobre todo en esta época en donde hay tanta desinformación en la nube, o sea, hay tantas personas hablando de cosas que son más serias, como son la salud mental, que, bueno, considero que debe de ser tomado un poco más, no tan a la ligera, Sí, em, de por la acuerdo. misma salud mental de la comunidad, ¿no? Sí. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que son los niños y el tema que trae Ivette es cómo manejar estos comportamientos que de repente podríamos considerar agresivos en los niños y bueno, va a ser todo esto muy enfocado a lo que es la salud mental. Y quisiera preguntarte para empezar esta entrevista ¿qué es considerado, también para que las personas que nos escuchen sepan, qué es considerado un comportamiento agresivo en niños? Un comportamiento agresivo es cualquier comportamiento que ponga en riesgo ya sea su seguridad o la de otros. Con su seguridad puede ser el simple hecho de dejarse un moretón o puede ser el hecho de lastimarse las manos. Y la seguridad de otros, pensemos en cuando se avienta un objeto, ¿no? O sea, a veces puedes decir, ay, que tire, no sé, un berrinche en el piso no está afectando o no está haciendo un comportamiento agresivo, pero si está pegando y se está pegando, porque hay muchos niños que se azotan, es un comportamiento agresivo. Ujú. Qué bueno que se queda esto clarificado porque dentro de lo que es el ámbito de la infancia hay comportamientos que son adecuados a la edad, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, los berrinches y que de repente los desbordes emocionales que si bien nos intimidan y podemos decir, ay, son agresivos, o sea, el hacer esa como que la diferencia, ¿no? O sea, si es agresivo, si se está haciendo daño a sí mismo o le está haciendo daño a alguien más. Ujú. Sí, porque como dices, la regulación emocional como tal en niños se aprende en esa etapa y en esa edad, y para aprenderla hay que tener estos desbordes de emociones muy altos y muy bajos. Entonces, un berrinche a ciertas edades es muy normal, pero si el berrinche viene acompañado de violencia hacia sí mismo o hacia otros, entonces ya estamos hablando de un comportamiento agresivo. Oye, y por ejemplo, en tu experiencia, qué quiere decir esto? Como cuando los niños tienen un comportamiento agresivo, ¿qué nos está diciendo? Puede ser muchos factores y ahí es como también, híjole, a ver si no me meto en problemas con esto, pero desmitificar un poquito el autismo también.
Porque hay mucha gente que cuando les dan un diagnóstico de autismo a sus hijos, sienten que es como la muerte, es como que ahora qué voy a hacer. Entender que a veces un comportamiento agresivo puede ser señal de otra enfermedad de salud mental, un trastorno, un desorden, y no quiere decir que tu hijo no va a poder tener una vida plena. Quiere decir que hay que adaptar ciertas cosas para que el niño se pueda desarrollar de esa misma manera. Entonces, un comportamiento agresivo pueden ser muchas cosas. Una, que no hay regulación emocional. Otra, que puede el niño traer autismo, déficit de atención y hiperactividad. Ay, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es Obedience Defiant Disorder. Ujú. Es muy común en niños. Es como, no sé si es el desorden como de la desobediencia. Um, Puede también, un niño nunca va a poder, o sea, un niño no se le puede diagnosticar con bipolaridad ni con sociopatía, pero se diagnostican con desórdenes de la personalidad. Entonces, para empezar, todo eso puede ser un factor. Otro factor, como dije, puede ser que no sepa regularse emocionalmente. ¿Por qué? Porque tal vez los papás tampoco sepan regularse. Por más que el papá diga, no, es que yo nunca me enojo frente a mi hijo, yo nunca le grito, pero te ve gritar, te ha visto a ti enojado, los niños imitan. Es como también las mamás que hablan mucho del ser muy positivas con la imagen de sus hijas, pero ¿cómo te hablas tú? Porque como te hablas tú es como tu hija se está viendo que se va a hablar. Lo mismo con los comportamientos. Si tu hijo ve que cuando te enojas pegas o no sé, tal vez hasta te agarras la cabeza, va a imitar esos comportamientos. No sé si me fui mucho, pero es más o menos eso. O sea, cómo identificar, o sea, cómo saber por qué lo está haciendo. Primero, reflexiona en cómo te enojas tú. ¿Qué es lo que tu hijo ha visto? Porque incluso lo que tú crees que no ha visto, seguramente lo ha visto. ¿Cómo te enojas tú? Ahora, no empata con cómo te enojas tú o cómo se enoja si hay un papá, o sea, si hay dos papás, dos mamás, lo que sea en la familia, si no empata con eso, entonces preguntar el ambiente en el que está en la escuela. ¿Hay algún niño, hay algún compañero del que él llegue a ver ese tipo de actitudes o comportamientos? ¿No? Entonces preguntarse, ¿puede que haya algún tipo de diagnóstico? Ve con un profesional, nunca, nunca, nunca autodiagnostiques a un niño con una salud, ni vayas con alguien que no tenga las credenciales correctas para diagnosticar, porque hay mucha gente que tiene la carrera de psicología y no pueden diagnosticar. Asegúrate que sea una persona que pueda diagnosticar. ¿Cómo saberlos? Hay una um, como certificación aquí en el estado de Washington, que es el Professional Health, Mental Health, Professional of Mental Health, ellos ya pueden diagnosticar. Y eso es súper importante. No porque tenga maestría, no, no quiere decir que pueda diagnosticar. Asegúrate que sea una persona que te pueda diagnosticar. Ahora, no sale ningún diagnóstico tampoco. Dicen que tu hijo no tiene ningún desorden. Entonces, preguntarte, ¿sabe regularse? Y si no sabe regularse, trabajar en la regulación emocional. Esto se me hace súper importante que compartes porque lo que decíamos hace ratito, ahorita en las redes hay muchísima información y mucha desinformación y todo el mundo parece saber mucho, sobre todo, o sea, sobre todo en las redes sociales, todo el mundo parece que sabe todo y, y qué importante cuando se trata de nuestros propios hijos y de comportamientos, conductas o cosas que de repente decimos, a lo mejor esto debería ser diagnosticado, debería ser a lo mejor revisado, el saber que tenemos que acercarnos con las personas indicadas, ¿no? O sea, y de que sabemos, tenemos que saber buscar las certificaciones que tiene que tener esa persona y eso implica, o sea, una investigación de nuestra parte y, y que realmente el eso, ¿no? El saber que por el bien de nuestros hijos, pues no puede ser con cualquier persona. Entonces, eso me latió bastante y también que dijeras eso de la desmitificación del autismo, porque también hablábamos en unos episodios anteriores, tenemos un episodio en autismo y la persona que vino a hablar de eso justamente hacía esa misma, o sea, recalcaba eso mismo, ¿no? O sea, el autismo es un espectro tan grande que no todos o sea, no es agresivo, es autista, no es sinónimo. Entonces, qué bueno que tú también traigas eso para que las familias lo escuchen y lo reescuchen y lo reescuchen para que eso ya se desmitifique de una. Súper importante. Bueno, entonces, por ejemplo, estoy teniendo como si los papás se encuentran teniendo algún episodio como de estos agresivos en sus hijos,
¿Cuáles son algunas herramientas o algunas cosas que como adulto yo podría hacer para poder apoyar a mi niño cuando está presentando este tipo de comportamientos agresivos? Y esto es bien difícil porque en el momento se nos apaga el cerebro a todos, pero muchas veces siento que como tener herramientas, aunque sea como en the back of the mind, como dicen, o sea, como ayuda, ¿no? Sí, pues mira, una es entender que todo comportamiento humano tiene un porqué. O sea, cuando tú le haces ojitos a tu esposo, ¿por qué? Quieres algo. Quieres un beso, quieres un abrazo, quieres algo. Cuando no te entiende, haces, ay, ¿por qué? Porque no estás obteniendo lo que estás buscando. Ahora maximiza eso con un niño. Cuando un niño se enoja, primero es entender como papá por qué mi hijo se enoja antes de dormir. Y es que siempre antes de dormir se enoja, o sea, no puedo controlarlo y no sé, o sea, empieza a pegarse en las paredes, empieza a tirar cosas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es antes de dormir? Entonces pregúntale a él, pregúntale a tu hijo, ¿por qué no? O sea, ¿qué sientes o qué está pasando antes de irte a dormir? Desde ahí. Ahora, ya que te dice, no sé, porque me da mucha incertidumbre el saber si voy a despertar o no, que de verdad es un problema que los niños tienen, les da mucho miedo saber si van a despertar o no, porque pues a veces empiezan con los terrores nocturnos o pues películas que llegan a ver. Am, entonces crea tal vez un horario, un itinerario para que haya cierta certeza y seguridad de que va a despertar, ¿no? Ahora, yo sé que no podemos asegurar eso para nadie, pero crear ciertos horarios o rutinas ayuda nada más en esa parte. La otra parte, cómo ayudar a un niño, y de hecho esto es también para adultos, que esté en ese momento teniendo un episodio o esté mostrando ciertas señales de agresión, y sobre todo si es agresión que ya se está lastimando o lastimando a otros, practica herramientas de afrontamiento. Mucha gente escucha hablar de las herramientas de afrontamiento y de que respira profundo y medita y que salta a caminar, dibuja, lo que sea, pero ¿qué tanto lo estás practicando? Una herramienta de afrontamiento no te va a funcionar a menos que no la practiques antes. Ahora, es cierto, esto de tener tu cajita de herramientas atrás de ti es útil, pero si no la estás viendo, no te va a funcionar. En psicología es como en el deporte. Si tú no sales a correr diario para correr un medio maratón, el día del medio maratón te va a doler todo y quién sabe si lo termines. Y si lo terminas, ¿en qué calidad lo vas a terminar? Es igual, las herramientas de afrontamiento se tienen que practicar regularmente, 2 a 3 veces por semana, una para identificar cuáles te funcionan a ti, cuáles le funcionan a tu hijo y que se vuelva ya algo automático. O sea, que cuando el mismo niño identifique que está molesto, que esto habla de la regulación emocional, el niño sepa qué hacer. Te puede decir, necesito espacio. Y tú sabes que ya él sabe cómo mantenerse seguro. Entonces le das ese espacio. Necesito algo frío. Le puedes poner un trapito frío, o sea, ya aprende el niño a también regularse, pero ¿cómo? Practicando las herramientas durante la semana. Y no es poner a tu hijo de, son tus 5 minutos de coping skills, de herramientas de afrontamiento. No, no, tú las tienes que hacer con él o con ella, porque si no, cuando tú le pidas que lo haga, es como cuando un adulto le dicen, cálmate. Pues no, o sea, no lo va a hacer. Eso es de verdad tan importante, sobre todo porque muchas veces como mamás y como papás queremos como que ya tengo la herramienta y la voy a usar a la siguiente que me pase y la herramienta si no funciona pues no sirve. Pues no, es que es a largo plazo, es que se construye, es que tienes que intentarla 1, 2, 10, 5 50 veces y entonces ya para que empiece como que a agarrar y ver si te funciona como dices eso, ¿no? Si ver si te funciona o no, porque a lo mejor puedes intentarla 10 veces y ver, o sabes qué, o sea, pero no hay manera en la que sepas si te funciona o no te funciona si no la intentas varias veces, ¿no? Porque cada situación también es distinta, ¿no? Pero sí, qué importante eso, el aprender las herramientas de afrontamiento y practicarlas con los niños, que también eh, algo súper útil para nuestra propia salud mental, ¿no? De como padres, como adultos, como gente que trabaja con niños, ¿no? Mm. Em, ¿Qué te iba a decir? Ahorita que estábamos hablando esto de las herramientas de afrontamiento y nos empezamos a meter un poquito en el tema de salud mental. Este tipo de comportamientos, el comportamiento agresivo,
¿podría llegar a ser algún síntoma de repente a lo mejor problemas de salud mental infantil? Claro, bueno, no sé, sí, claro, o sea, y también tiene que ver con trauma, o sea, y también, bueno, hablando un poco de trauma, y te digo, es que a mí yo me puedo ir, o sea, Sí, tú dale. hablando de trauma, fíjate, si tu hijo está teniendo regresiones, pon mucha atención. O sea, si tu hijo, y a regresiones me refiero a, por ejemplo, si ya iba al baño independientemente y otra vez está mojando la cama o no llega al baño, pon mucha atención, algo pasó ahí. Normalmente, o se está chupando el dedo y ya no lo hacía. O sea, normalmente las regresiones nos hablan de un trauma. Algo pasó, tal vez en su escuela, tal vez, y no, muchas veces pensamos que cuando vemos este tipo de regresiones es solamente por un trauma sexual y no necesariamente. Puede haber un tipo de abuso físico, psicológico que está pasando en algún área en su vida y está haciendo estas regresiones. Lo mismo con la agresión. La agresión puede ser que lo haya visto en algún lado y sea como una conducta derivada de un trauma. También puede ser eso, que el niño no esté diagnosticado con algún desorden de salud mental y pues que lo tratamos, o sea, como si no tuviera ese desorden. O sea, Ujú. no va a funcionar igual. O sea, un niño con TDAH, por irnos, porque mucha gente le pega al autismo. Vámonos con TDAH. Un niño con TDAH es un niño que no puede estarse en paz, que de hecho cuando lo regañas no te ve a los ojos, cuando le hablas a veces no te ve a los ojos y necesita estar haciendo otra cosa. Tú, o bueno, yo por lo menos con la educación que tuve, si no veía a los adultos a los ojos cuando me hablaban, se consideraba una falta de respeto y pues me iba en feria, ¿no? O sea, entonces, bueno, si tu hijo o hija está haciendo eso, tal vez sea una seña de que hay algo más. Y en lugar de regañarlos, lo cual tal vez el niño haga como de es que no me entienden y eso se convierte en una rutina que luego se convierte en un comportamiento agresivo porque no se siente comprendido el niño y porque no está siendo comprendido, se puede evitar todo eso si lo llevas a diagnosticar. O sea, si lo llevas con un doctor general, aquí en Estados Unidos tiene que ser a fuerza con el doctor general, y decir, nada más quisiera hacer o sea, quisiera ver un psicólogo que viera a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque quisiera saber si los comportamientos que estoy viendo entran dentro del rango de lo que se considera normal, porque la normalidad es muy relativa, pero para saber si existe algún otro tipo de desorden. Y dentro de la psicología, por ejemplo, hay muchísimas como, es como mucha gama dentro de los psicólogos infantiles, o sea, como que es recomendable buscar algún específico tipo psicología del juego, psicología conductual, psicología o sea, hay alguno que digamos, digo, voy a filtrar mi búsqueda por estos. Híjole, yo siento que un psicólogo infantil, y tal vez lo digo por experiencia propia, no se basa en una sola teoría, nos basamos en varias. O sea, yo uso mucho el CBT, uso el DBT, uso la plasticidad psicológica, uso herramientas de trauma. O sea, un psicólogo yo pienso, considero que debe estar abierto a usar diferentes tipos de herramientas, porque así como tu hijo no va a funcionar con cualquier herramienta de afrontamiento, tampoco va a funcionar con cualquier am, corriente psicológica. Ahí Ujú, la psicología se va actualizando muy seguido, entonces ahí también te dice si un psicólogo está muy atorado con algo, bueno, hasta qué punto realmente o sea, tal vez sí me ayude al principio, pero de ahí cómo seguimos creciendo. Y la otra es que cómo encontrar un buen psicólogo. Dale 2 o 3 meses de oportunidad a una persona nueva, sobre todo si es con tu niño, porque los niños tienden a ser un poquito más cerrados, y adolescentes son completamente más herméticos, pero si el niño no siente que está cómodo, cámbialo de psicólogo. O sea, un buen psicólogo es como un buen par de tenis. Por más que te quieras meter los Converse de moda, si no te quedan, no te quedan. Un psicólogo, por más que te digan que es el mejor psicólogo del mundo, si no te queda, no te queda. Encuentra la persona con las calificaciones adecuadas que te pueda apoyar. ¿Por qué digo lo de las calificaciones? Porque hay mucha gente que mm, da terapias, pero no tienen las calificaciones adecuadas y te van a decir lo que quieres escuchar. ujú. De nada te sirve. Qué padre eso que dices, porque también algún día yo escuché, ¿no? Que encontrar un buen psicólogo, o sea, o encontrar un psicólogo que te acomode es como encontrar un novio.
O sea, ya sabes, como que intentas aquí y no funciona next, no funciona next, hasta que encuentras al que realmente te funciona, pues con tus hijos mejor. ¿Alguna recomendación que tú tengas para... Si es que mi hijo tiene estos comportamientos agresivos y está yendo a la escuela y de repente lo enseña en la escuela, o sea, ¿cómo puedo como alguna recomendación como padre de familia como para afrontar esto en la escuela tanto con los profesores como con los amiguitos, como los papás con o que los papás de los amiguitos, tanto si mi hijo está siendo agredido como si mi hijo es el agresor? Desconozco y no sé tu audiencia dónde esté más centrada. Desconozco en México cómo funcione, pero aquí en el estado de Washington, si tú tienes algún tipo de problema o preocupación con tu hijo, yo te recomendaría, habla directamente con la consejera de tu escuela, habla directamente con la directora y mete presión. O sea, mete presión a de que yo quiero estar involucrada en esto que está pasando con mi hijo. Y yo quiero que me den un reporte diario de lo que está haciendo y qué está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces a la comunidad latina nos intimida la parte del idioma, pero la escuela te tiene que a ti proveer herramientas para que puedas entender todo lo que está pasando y la escuela tiene el derecho, digo, la obligación, y tú tienes el derecho de saber qué está pasando con tu hijo en cuanto a sus comportamientos. Entonces, la misma escuela te puede decir, oh, no, pues es que tu niño se está comportando muy mal y está mostrando comportamientos agresivos, está pegándole a Pedrito, ¿no? O sea, bueno, entonces siéntate con la escuela y ¿qué vamos a hacer en conjunto? No es un qué voy a hacer, ¿qué vamos a hacer? Porque tu hijo está ahí, tú no estás ahí 24/7. Entonces, hay muchos programas en el estado de Washington que ayudan para ese tipo de comportamientos en la escuela. Hay uno que se llama Communities for School, que no está en todos lados, pero está en algunas escuelas. Ellos te pueden ayudar. Es un tipo de consejería que está ahí y te ayuda. Entonces, ve con tu consejera de la escuela y pregúntale qué herramientas tienen ustedes para que podamos resolver esto en conjunto. Súper, sí, súper, súper. La conversación, la comunicación abierta con la escuela y se me hace súper valioso eso, diré con el consejero y ser activos, proactivos como mamás y como papás. Bueno, Iber, antes de dejarte ir, me gustaría que nos pudieras compartir si tienes algunos contactos donde la gente te pueda contactar, o sea, si tienes servicios que ofreces a la comunidad para que también la gente te contacte, ¿cuáles serían? Dónde te encuentran? En Facebook y en Instagram. Este, yo, en cuanto a mi trabajo, como dije, trabajo en una organización, y si quisieran servicios de crisis y viven en el condado de Pierce, llame a la línea de crisis, que es el 1-800-576-7764 para Pierce County. Pero no doy terapias de otra manera, o sea, solamente trabajo con niños con crisis, en este momento. Pero tengo un programa de radio donde hablo de salud mental y de hecho invito a la gente que me deje comentarios de qué tema les gustaría que hablara. También doy en vivos en Facebook y en Instagram donde hablo de salud mental y otra vez invito a la comunidad que me pregunte qué tema les gustaría saber y que me cuestionen también, o sea, así como digo, cuestiona tus fuentes, cuestionenme a mí también, cuestionen mis fuentes y de dónde estoy sacando esta información. Entonces, sí, si me quisieran encontrar en las redes sociales con mi nombre tal cual, es un nombre muy raro, entonces solo me van a encontrar a mí. Único, yo le digo único. Es un nombre único, entonces solo me van a encontrar a mí. Pero sí, en mis redes sociales. Y si necesitan como ayuda muy específica, les puedo dar consejos, pero recordando que no es terapia. O sea, Mm, puedo ayudarte con consejos, puedo ayudarte con, bueno, qué tipo de herramientas de afrontamiento hay, son estas, pero no es terapia. No puedo dar terapia como tal. Bueno, perfecto. a menos que vayan a Pierce County y entren con mi... Ujú, ujú, ujú. Estaría buenísimo que hicieras un live stream de estrategias de afrontamiento. Sí, chance sí lo hago. Sí tengo, ahorita estoy con el tema de que hay mucha ansiedad corriendo por todos lados, entonces tengo mucho la intención de hacer un live stream de ansiedad, y qué herramientas de afrontamiento específicas para la ansiedad podemos utilizar, pero sí, tengo más interés en ayudar pues a las familias que tienen hijos, porque de verdad que la salud mental de tu hijo es súper importante y es súper manejable si sabemos cómo hacerlo y el tipo de cosas que necesitamos para hacerlo. Entonces, igual si alguien tiene alguna duda o si quisiera más herramientas, incluso en la zona en la que está viviendo,
yo con mucho gusto las comparto también, y ahí también me podría ir como con muchas, herramientas, pero pues no terminamos. La otra, Claro. cuando su Mm, hijo está en crisis, esa es otra cosa muy importante, los servicios de crisis del Estado se manejan, o sea, mucha gente te dice, llama al 988, que es la línea de suicidio, línea de crisis nacional. Puedes hacerlo, pero yo te diría que para facilitar tu proceso, llames a la línea de crisis directamente de tu condado. Cada condado tiene una línea de crisis. Te evitas una hora de tiempo, porque de la línea suicida tienen que ir como al estado y luego del estado al condado. Entonces, son muchas líneas, o sea, va pasando el teléfono, el teléfono, el teléfono. Entonces, llama a tu línea de crisis de tu condado, investiga cuál es, para que tengas apoyo inmediato. Si tu hijo, tu hija, está presentando un comportamiento, ya sea agresión, ideaciones suicidas, ideaciones homicidas, se está lastimando, o tienes alguna preocupación de su bienestar, llama a la línea de crisis y ellos te pueden apoyar. Genial. Bueno, Ivette, muchísimas gracias por compartirnos información tan valiosa el día de hoy. Gracias por el tiempo que nos hiciste. Y y pues bueno, esperamos poder colaborar juntas en algunos otros proyectos más tarde. Mil gracias por estar aquí. Y bueno, también muchas gracias a las personas que nos están escuchando. No se olviden de seguir a Ivette en sus redes sociales para que aprendan un poco más de salud mental con todos los recursos que ella tiene en Vete Radio también. Y si no le han dado seguir al podcast, es un buen momento para hacerlo. Así cada vez que un episodio como este salga, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Entonces, muchísimas gracias por seguir escuchando y nos seguimos escuchando a la próxima.